Eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido meditando durante estos días la lectura continua de Hechos de los Apóstoles. Y se va haciendo evidente lo que a su vez también reflexionábamos el lunes. Una comunidad de Jesús, del resucitado, que vive su oración en común, que se retroalimenta del testimonio de sus miembros, que en esa parresía, les decía el día lunes, encontramos la verdadera fuerza y la valentía para poder nosotros asumir en primera persona ese compromiso de la comunidad, de esa comunidad en la cual todos participamos, de esa comunidad que nos recordaba Hechos de los Apóstoles el día de ayer, que tenían un solo corazón y un solo espíritu, es decir, y todo aquello que ellos poseían lo tenían en común. Y hoy vamos avanzando un poco más en esta lectura continua de Hechos de los Apóstoles. Y lo vemos claramente cuando el ángel del Señor saca a los discípulos de la cárcel. Y lo más esencial de esto, y con lo que yo les pediría, de igual forma cada uno puede leer la primera lectura y sacar sus propias conclusiones, pero me detendría en lo que dice: cuando lleguen al templo, expliquen este modo de vida. La traducción que nosotros hemos leído dice: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. ¿Qué es esta nueva vida? ¿O qué es este modo de vida? Es un modo por el cual también nosotros, cristianos de estos tiempos actuales, tenemos que aprender a volver a ese inicio y ese modo de vida. Yo les decía el día de ayer, los individualismos, la indiferencia, son aquellas cosas que nos han ido apartando de lo que esencialmente era importante para la vida comunitaria en los primeros siglos. Y hoy más que nunca nosotros tenemos que redescubrir ese valor de la vida comunitaria que es tan necesaria para poder dar a conocer a cada uno de nuestros hermanos, con nuestro testimonio, este nuevo modo de vida. Un modo de vida que a nosotros los cristianos se nos ha olvidado. Lo hemos verdaderamente sacado de nuestra vida y por eso más adelante conocerán a los discípulos por esta forma de vida y los van a descubrir porque en ellos ven algo tan particular y que les caracteriza como cristianos, que será una de las cosas que les identificará para poder perseguirles. Ya escucharemos más adelante la narración de Saulo en el capítulo 9. Lo escucharemos. Y la pregunta que hace Jesús cuando se aparece a Saulo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Saulo podría haber dicho, yo a ti no te estoy persiguiendo, yo persigo a estos. Y lo relatará y lo escucharemos y lo meditaremos en su momento, como también se hace este modo de vida que ha sido anunciado por los discípulos de Jesús, una forma para poder perseguirles. Porque ese modo de vida es reconocer en la manera de cómo también nos comportamos. Por eso dice, vayan, anuncien y expliquen este modo de vida. Es un modo de saber comportarnos como cristianos, como la comunidad a la cual pertenecemos. Yo me pongo a pensar cuando incluso entre nosotros hacemos o hablamos mal unos de otros. Esa es una manera que nos reconozcan como cristianos, o será la evidencia en que nos pone esa falta de reconocimiento de nuestra comunidad. No nos debemos de comportar de esa manera, porque para lo que fue para los apóstoles de Jesús, en quien cimentamos nuestra vida comunitaria y quienes nos han transmitido este modo de vida y esta forma de vivir, era saberse comportar ante la realidad que vivían. Y ese testimonio era incordioso, porque tenían un solo corazón, tenían una sola alma, vivían todos en común, se reunían para la fracción del pan y testimoniaban esa forma de saber estar dentro de una sociedad, que era evidente que su comportamiento iba en contradicción de ese momento en que vivían, y por eso era fácil poderle reconocer. Por eso es necesario que nuestros comportamientos digan de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros celebramos. Es necesario también que esa forma de estar dentro de la sociedad, aún tanto en este mundo, pero no somos del mundo, tenemos cuenta que también hay que aprenderse a relacionar en la forma de nuestro ser cristiano. Ojo, que no les dice, vayan ustedes con el derecho canónico en la mano, vayan ustedes con el catecismo de la iglesia, vayan ustedes con los dogmas a ponernos en la cabeza de los demás. Lo que dice es, vayan a explicar este modo o esta forma de una nueva vida. Y por eso es necesario que nosotros, queridos hermanos y hermanas, vivamos en conciencia nuestro ser cristiano desde la perspectiva de nuestra comunidad, en sabernos comportar, en saber estar y sobre todo en saber relacionarme con los demás, para que en mí se evidencie la práctica de mi ser comunidad a la cual yo pertenezco y a la cual también nosotros nos alegramos, nos gozamos de pertenecer a ella. Vamos avanzando y ojalá que la lectura de Hechos de los Apóstoles en estos tiempos no sea reducida a verdaderamente juicios morales, porque de eso somos fáciles. Ojalá que este modo de vida no sea reducido a ello, sino que pensemos muchas veces, este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo, porque muchas veces caemos en ello y caemos en una reducción de un modo de vida, de una forma de saber relacionarnos y especialmente de una forma de saber estar dentro de nuestra sociedad. Ojalá que nosotros nos reconocieran por ese estilo de vida que hemos asumido y que en consecuencia nos señalaran y dijeran, a mí me gustaría vivir como viven estos cristianos de hoy. Pero claro, cuando reducimos todo aquello a simples prácticas morales, dogmáticas, canónicas, ese modo de vida se va reduciendo, se va haciendo cada vez y cada día más a una práctica meramente vacía. Y es lo que verdaderamente ha afectado a nuestras comunidades parroquiales, a nuestro ser iglesia. Porque el que es canonista va con el código, el que es moralista va con las reglas morales. No podemos nosotros hablar del amor cuando no hemos aprendido a asumir ese modo en nuestra vida, un modo de vida
que se reconozca en nosotros. Yo quisiera decirles, y especialmente interpelarnos con una pregunta en este día. ¿Qué caracteriza en mí esa forma de vivir? ¿Cuál es la característica de ello? ¿Cómo me caracterizo yo y me sitúo ante las situaciones que me toca vivir? Con mi ser cristiano. En mi ser cristiano. Muchas veces, como se los decía en estos días atrás, tenemos que ser consecuentes de vivir lo que vivimos en el interno de nuestra comunidad, de la oración común, donde nosotros nos retroalimentamos, porque tenemos comunidad. Aquel que diga que es cristiano y no tiene una comunidad, aquel que diga que vive este modo de vida en la soledad, no es comunidad. Por eso, ojo, hay que tener en cuenta siempre y no correr el peligro de aislarnos, de quedarnos en la indiferencia. Hay que tener mucho cuidado. Por eso la pregunta que yo quisiera dejarles para nuestra meditación o generar una mejor reflexión en mi vida, de mi ser y este modo de vida que se me ha enviado a anunciar y a comunicar a los demás, ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Y cómo lo estoy asumiendo? Porque en el Evangelio nosotros encontramos esas razones del modo de vida del ser cristiano. Dice, tanto amó Dios al mundo, que por amor nosotros seamos capaces también de seguir amando hasta el extremo. Que por amor nosotros también nos lo dejemos todo en el esfuerzo de hacer las cosas por amor al Señor, por amor a aquel que me ha amado primero. Que en ese esfuerzo también yo encuentre el impulso que regenera mi vida cristiana, que me hace capaz de poder encontrar esos frutos del amor del Señor, porque el que vive en las tinieblas, dice el Evangelio, rechaza esa luz para no quedar evidenciado y prefiere quedarse encerrado en esas tinieblas para no poder aceptar ese amor que el Señor nos está ofreciendo. Ojo, y fundamentalmente, queridos hermanos, que a nosotros ese modo de vida que se nos ha hecho vida en nosotros y que estamos llamados a anunciar, sea un modelo de vida que nos haga vivir cada día más en plenitud nuestro ser cristiano. Con esa parresía, ¿no? Con tener esa voluntad, esa valentía, esa fuerza, para no dejarnos vencer por la indiferencia, por el no, sino tener esa valentía de saber revolucionar mi vida, de saber revolucionar aquello que, sabiendo que estoy respondiendo a ese amor que el Señor me ha amado tanto y que yo quiero acercarme a Él para que mis obras hablen de mí, como termina en el Evangelio, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Ojalá que al reflexionar nosotros hoy en este día, ¿cómo me caracteriza a mí esta forma y esta vida, o este modo de vida? Nosotros digamos, como dice el Evangelio y termina, en cambio el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Que María Santísima nos ayude. Ella nos dé la fortaleza y la ayuda necesaria para poder interpelarnos sin el temor de poder encontrar lo que a veces nos da miedo poder encontrar en nuestra vida. Que ella nos ayude y nos dé la fuerza para poder más amar a su Hijo Jesús y hacerle amar en cada una de nuestras acciones que por el testimonio de nuestra vida nosotros anunciamos.